Y bueno, cuarto video del día, creo que es la primera vez en la historia de este canal en el que vamos a tener cuatro videos en un solo día, pero creo que va a valer exactamente la pena porque vamos a analizar unas cositas en un día en el que se ha empezado a filtrar a través de los medios que Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid y que bueno, hay unas reacciones, vamos a ver a Guardiola, vamos a ver algo también de Florentino, vamos a ver algo también de alguien que representa de alguna manera el Palanca Fútbol Club, esta vez el Palancas de baloncesto, que bueno, ayer pierde una final contra el Real Madrid y por supuesto había que minimizar al Real Madrid, caso totalmente opuesto a lo que hizo Florentino Pérez, que ya me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Me parece que este video se los voy a capitular porque va a quedar a lo mejor un poco largo porque hay varias cosas que me gustaría revisar con ustedes, pero bueno, lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando. Vamos a repasar juntos varias situaciones que me he encontrado y que bueno, la verdad están bastante chéveres. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañes hasta el final de este video y que si aún no estás suscrito a este canal, pues que lo hagas allá debajito porque me ayuda un montón. Quiero que empecemos escuchando a Manolo Lama en Cope, que bueno, al final es un tipo seguramente bastante radical y que bueno, en este caso ha hablado un poco de Bellingham y de esa baja que tiene el Real Madrid con Jude, pero me parece algo muy curioso, es que esto no es un mensaje gratuito, no es un mensaje de alabanza a Jude Bellingham, eso habrá que tenerlo claro y quiero que lo veamos ahora aquí en la pantalla porque la verdad es que ustedes me van a entender perfectamente cuando lo escuchen, así que vamos a reproducir este clip y lo analizamos en breve. Yo creo que el gran problema del Madrid es que yo creo que queda demostrado que la estrella de este equipo es Jude Bellingham. Ese para mí es el gran problema del Madrid. Llevamos diciendo que parece que hay dos partidos donde no nos ha dejado buen sabor de boca. Curiosamente los dos partidos que no estaba Bellingham. Y yo creo que hay momentos en que otras estrellas del Madrid deben tirar del carro cuando no está el inglés. Cuando está el inglés ha tirado del carro y bueno, no hay quien lo discuta. Cuando el inglés ha faltado, hay otros que deberían tirar más del carro porque para eso también llevan la estrellita de grande. Y yo creo que eso es el problema que ha tenido el Madrid en estos dos partidos, que las grandes estrellas del Madrid pero no aún han así, estado a la pero altura. aún así no. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando y si nos fijamos bien y nos ponemos a analizar un poquito cuántos partidos que se ha perdido Bellingham, que ya han sido algunos esta temporada, cuántos partidos de eso ha perdido el Real Madrid. Pregunto yo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si nos ponemos más específicos y ustedes seguramente si lo piensan un momento, detengan un momento el video y piensen a dónde creen que va destinado este mensaje. A Vinicius Junior, es que no tengo ninguna duda, empiezan a tirarle mierda, es que no, como les digo, esto no es un mensaje de alabanza a Jude Bellingham, es un mensaje directo para intentar joder a Vinicius, es que me parece absolutamente ridículo de verdad cómo se ponen con estas absolutas barbaridades únicamente para intentar joder a Vinicius porque les jode muchísimo, lo han querido reventar y como no se ha dejado porque deportivamente les ha explotado, aquí lo que intenta hacer es no, el Madrid sin Bellingham no es nada porque los demás jugadores que están ahí son prácticamente unos mediocres o no son lo suficientemente estrellas. Bien, vamos a empezar a ver la cantidad de videos que quería analizar con ustedes de lo que dejó ese partido de baloncesto. No vamos a convertir esto en un canal de análisis de baloncesto, pero si hay algo que me gustaría analizar con ustedes, quiero que veamos primero esta imagen que dejó esto en el palco en el que estaba Florentino y estaba Laporta por este ladito. Ojo. La carita de Laporta. Es absolutamente increíble. Recordarán ustedes todos que Joan Laporta estuvo vació una bandeja de canapés, no sé cuándo, cuando pasó el partido en Montjuic. Es una cosa bastante impresionante, de verdad. Es bastante más divertida la afición del Real Madrid de baloncesto que la del Real Madrid de fútbol. Tal vez revienta un poquito más. Bueno, no, es que también el Bernabéu revienta con el Xavi quédate, el solo quédate, todas esas cositas también son bastante divertidas. Quiero que ahora escuchemos lo que les quería decir
de este tipo que se llama Roger Grimau, que bueno, está de alguna manera ahí, que no sé si es el entrenador, no tengo ni idea, por eso les digo, pero es que me parece, bueno, vamos a escucharlo y ya van a entender. Bueno, jo crec que en 3 minuts t'expulsin a un gran jugador, el nostre família de jugadors. Segur que després agafaran les faltes i veuran frame to frame i sí, aquí, toques allà, esto, lo otro. Però què vols que et digui? En 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraràs el vídeo, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix. Perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes, i és el jugador que m'encanta com a jugador, que m'encanta, és molt bon jugador. Està tot el dia, tot el partit apretant, els indirectes apretant, el pilot apretant, no sé. Bueno, no sé, coses, com que et pitin una tècnica al Billy després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, xaval, i a sobre li piten amb ell la tècnica, hòstia, segur que no perdó pels àrbitres, per suposar que no, però no sé, no sé. Bueno, ahí ya estábamos escuchando el lloro de este señor y me parece curioso porque quiero que ahora se fijen en esto que les voy a mostrar y que me parece realmente ridículo, de verdad, la diferencia entre ser del Madrid y ser del Barça es totalmente abismal. Vean la diferencia del discurso. Aquí está la Copa del Rey número 29 en la historia del Real Madrid de baloncesto. Este es el título 26 en las últimas 14 temporadas y, por tanto, una nueva prueba de la fuerza de nuestra sección de baloncesto que año tras año hace crecer la leyenda del Real Madrid. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a este equipo, a los jugadores, al entrenador Chus Mateo, a su cuerpo técnico y a todos los que componen un equipo de baloncesto especial, único y con una genética competitiva espectacular. Habéis vuelto a hacer historia con este escudo y con esta camiseta y volvéis a demostrar que sois jugadores legendarios y con los valores del Real Madrid siempre presentes. Ayer asistimos a una gran final, a uno de esos partidos inolvidables que engrandecen el baloncesto y que deslumbran a todos los aficionados. Fue un partido épico y desde aquí quiero también enviar mis felicitaciones al Barcelona y a sus jugadores porque ha sido un magnífico rival, lo que da más valor todavía a este extraordinario triunfo de nuestro equipo. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo, el Florentino Pérez mandando un mensaje diciendo, a ver, tremendo rival, excelente, aquello, lo otro, y el otro tipo lo que hace es llorar. Es que esto de los valores de las instituciones se transmite en absolutamente cualquier disciplina en la que estemos aquí. Es que me parece ridículo, pero bueno, como les decía, esto es una de las cosas que seguramente a la gente le enorgullece cuando termina siendo de una institución o de otra. Quiero que ahora empecemos a ver las reacciones que me he encontrado sobre el tema de Mbappé, porque vamos a ver a escuchar a Guardiola, vamos a escuchar a don Florentino Pérez con Almeida y también vamos a ver unas cositas aquí de Juanma Rodríguez, porque bueno, lo que les estaba diciendo, Mbappé parece que ya ha firmado. Esto para mí es bla 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 bla, hasta que no lo vea oficial ya firmando con el lapicero este plateado, ahí con la pantalla esa que siempre le sale al fondo. Hasta que no pase eso, yo no voy a hacer absolutamente ningún tipo de celebración. Así que bueno, vamos a empezar porque me gustaría empezar escuchando esta de Juanma Rodríguez, que me pareció realmente ridículo. Bueno, aquí ya me apareció la de Almeida con Florentino. Vamos a aprovechar de verte ya que estamos acá. Vamos a reproducirlo. ¿Me le pregunta por Mbappé, alcalde? ¿Qué? ¿Me le pregunta por Mbappé? Ya le he dicho que viene al Atleti. ¿Y qué le ha respondido? ¿Qué le ha respondido? Que no le extrañaría. Si hay que potenciar al Atleti. Si hay que potenciar al Atleti, pues bueno, muy interesante lo de esta gente. Me llama la atención poderosamente la relajación con la que se está hablando este tema en ciertas cosas. No lo sé, no voy a aventurarme a decir que esto está hecho, pero creo que hay un ambiente bastante diferente en relación a otras situaciones. Pero bueno, ahora escuchemos a Guardiola. This reports that the Citigroup met up with Kylian Mbappe's
people. What do you make of Kylian Mbappe as a player? I think it's quite good. He has a future. He's really, really good. Bueno, hay gente que está criticando a Guardiola por estas palabras. Yo la verdad no entiendo las críticas a Guardiola por este tipo. No me parece que sean unas declaraciones fuera de lugar. Todo lo contrario, me parece que trata de quitarle un poquito de peso al tema de que, bueno, es un chico bastante bueno, pero aquí no ha habido absolutamente nada, no ha habido absolutamente Nancy, y pues evidentemente dice que tiene un futuro. Yo no sé si ese mensaje sí es un poco irónico, porque con lo hipócrita y doble cara que es Guardiola, pues ese tema de que tiene futuro y que, bueno, ya sabemos que Mbappé va a empezar a jugar en el Real Madrid, de concretarse esto con 26 años, y ahí ya uno sabe que tal vez haya un mensaje en doble sentido de Pep Guardiola, que repito, no me extrañaría en lo absoluto. Quiero que ahora veamos este clip, esta vez de Juanma Rodríguez, que bueno, comentaba esto esta mañana en el Twitch del Chiringuito, y vamos a ver si alguno de ustedes está de acuerdo con esto. Didi era la superestrella mundial, un futbolista brasileño extraordinario. Duró un año en el Madrid. Duró un año en el Madrid. Un año en el Madrid. Entonces tú, cuando ya ahí lo diré, el césped marcará quién es el mejor del mundo. Pero yo, hoy por hoy, yo a mi Vini le tengo que dar las gracias, porque se parte la cara por el Real Madrid en cada partido. Se parte la cara por el Real Madrid. Y yo a mi Rodrigo le tengo que dar las gracias. Y yo a los míos pues les tengo que dar las gracias. Dilo ya mirando a cámara. Mbappé, vas a ser suplente del Madrid. No, hombre, no, suplente Estás no. por detrás No, de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo. Lo que digo es que suplente. si le ponen de suplente, que no ponga caritas. Díselo. Eso es lo que digo. Si le ponen de Pero suplente, ¿cómo va a que ser no ponga suplente caritas. el mejor del mundo? No, ¿De si le verdad? ponen ¿Tú de te crees suplente, que no ponga pero si es que las caritas. Pero Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero me parece ridículo este tipo de... O sea, yo entiendo la molestia de Juanma Rodríguez y la incomodidad que le pueda generar este fichaje. Yo creo que si nos preguntan hace un año a todos esta decisión del Madrid, de Mbappé finalmente parece unir sus caminos, seguramente todos pensaríamos como Juanma, no, aquí tiene que venir a ser suplente, tiene que venir ganando 2 millones de euros por 2 millones de euros cada 2 años o algo así, lo peor posible, pero hay que ser un poco realistas. Estamos hablando de un futbolista que te va a marcar 50 goles por temporada en el caso de que termine fichándolo. Estamos hablando de un jugador como Rodrigo, que por poner un ejemplo, que no esta temporada en lo que va, o sea, ya Kylian lleva un gol promediado por partido solo marcado sin cortar las asistencias. Rodrigo apenas lleva 13 goles, creo que es, o sea, la diferencia es abismal. Y esto de que vaya a colocar, no vaya a colocar Caritas si es suplente, esto le va a suceder. Cuando tienes grandes estrellas, le sucedió en su momento a Cristiano, que algún cambio se le haya hecho, salvando las distancias. Cristiano Mbappé, el mismo Messi le ha pasado. Haaland seguramente en algún punto se ha incomodado que le haya sacado Guardiola. Estas son cosas que vamos a encontrarnos sí o sí. De todos modos, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero me parece ridículo tomar esta determinación y decir cosas como eso. Me parece realmente ridículo, y creo que Juanma Rodríguez es un tipo bastante inteligente y con que suelo coincidir mucho, pero creo que esta vez va un poco desencaminado. Quiero que veamos al gordito este de TikTok, que la verdad es que yo no sé, de verdad, yo no recuerdo que alguien me diera tanto asco, y no tiene nada que ver su aspecto físico, que también puede ser, pero, o sea, de verdad, da un asco escucharle hablar, expresarse. Es que una cosa de loco, repito, no tiene nada que ver con su físico, porque me da exactamente igual, pero sí es un tema de que ese tipo de personajes que no sé si tú estás en la calle y los escuchas hablando, que no saben ni siquiera expresarse de manera correcta, y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta gente tenga la misma capacidad de decisión a la hora de, por ejemplo, votar? Vamos a escucharlo. El sueño de todos los madrilistas quieren ver a Mbappé en el Real Madrid. No se les va a dar, madrilista. Mbappé no llegará al Madrid. Dejen de estar inventando que se están sentando para negociar para que esta vez Mbappé llegue al Madrid. Mbappé no necesita un equipo ladrón como ustedes. El hombre no necesita manchar su nombre. Se burló de ustedes 2 veces. Si el hombre hubiese querido llegar al Madrid, hubiese llegado la temporada pasada o la anterior. El hombre no quiere jugar con ustedes, madrilistas. Dejen de estar rogando. Dejen de estar haciendo show. No les da pena, madrilistas. Y les va a doler,
Porque si el Barcelona se pone para querer comprar a Mbappé, llegará al Barcelona o que llegue otro equipo, pero dejen, madrilistas, de estar llenando las redes sociales que Mbappé llega al Madrid. Mbappé no llegará a Real Madrid, madrilista. Uf, qué fuerte. Es que me parece increíble, de verdad. Me he tenido que quitar un audífono porque me estaba aturdiendo encima con esa vocecita que ya... Pareciera que estuviera... Perdóname la expresión, pero es que no encuentro otra. Pareciera que estuviera cagando por la boca. Qué puto asco está. Uy, no, no. Y encima es que tú puedes transmitir lo que te acabo de decir, ese sentimiento, puedes transmitir esa ignorancia, puedes transmitirlo perfectamente, pero es que, mira, es que yo no encuentro ni palabras para describir lo que acabamos de ver. Y no es la primera vez que, o sea, no es un caso aislado. Hemos escuchado un montón de veces a este tipo en este canal en que un tipo que ni siquiera sabe expresar. Por cierto, yo no sé si no tiene un amigo, un familiar, una novia que le diga, amigo, mira, estás haciendo el ridículo. Empezando, no es madrilistas, o sea, es que alguien que conoce o que desconoce algo tan sencillo como saber expresarte bien, que debería ser para nosotros lo principal como seres humanos, yo creo que no tiene ningún tipo de credibilidad. El tipo está viral a día de hoy porque sabe que haciendo este ridículo que está haciendo, pues es fácil hacerse viral, pero yo definitivamente prefiero quedarme con mis 1200, 3000 a veces visitas al día que ponerme a hacer un ridículo de estos y además hablando cosas que no tienen ni siquiera ningún tipo de sentido. Pero bueno, en este momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este video. Se hizo un poco más largo, voy a capitulárselos para que puedan disfrutar de una mejor experiencia. Y bueno, esto lo dejé sobre el final porque de verdad es que me pareció realmente asqueroso. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.